Era tal el volumen de sus encargos que los funcionarios de palacio creyeron que debían interceptarlos. Al parecer se dudaba de su cordura, como se puede leer en la correspondencia del archivo de palacio. Eleonor siguió experimentando con distintas sustancias. Se aferraba a cualquier resquicio, pero su estado empeoró a marchas forzadas. En una época de obsesión con los vampiros, la gente de alrededor debía de estar recelosa de sus síntomas. La piel blanca, escuálida, sin constancia de una enfermedad real. La salud de Eleonor se deterioró gravemente, y la muerte ya estaba al acecho cuando se trasladó de Krumlov a Viena, donde esperaba recibir mejor atención médica. Ese arduo viaje fue un intento desesperado por salvarle la vida, pero Eleonor tenía los días contados. En la primavera de 1741, la princesa yacía en su lecho de muerte. Los doctores parecían desconcertados. En los archivos no consta ningún diagnóstico sobre la enfermedad. ¿Acaso no quería nadie hablar de ello? ¿Asumieron los médicos una causa sobrenatural? Eleonor murió el 5 de mayo de 1741 a las 6 de la mañana, en el Palacio Frauenberg de Viena. Inmediatamente se le realizó una autopsia al cadáver. Hemos encontrado el informe original de la autopsia en los archivos del castillo. Confiamos en que este documento nos proporcione más información sobre su historial médico y la causa de la muerte. El informe de la autopsia describe con gran precisión el estado del cuerpo. Los mejores médicos del imperio se reunieron solo 9 horas después de su muerte para hacerle la autopsia a Eleonor. Hoy, 5 de mayo de 1741, a las 3 de la tarde, se abrió el cuerpo de la princesa. Se descubrió que todo el cuerpo, incluidas las 4 extremidades, estaba completamente consumido. Bajo los intestinos se halló el antedicho bulto, del tamaño de la cabeza de un niño. También está documentado el coste de la autopsia. Se anotó en el libro de cuentas la minuta de los médicos, que alcanzó los 3.000 guilders. Cifra que hoy equivaldría a $130.000, una cantidad desorbitada. Rainer Koppel comenta el informe de la autopsia con el experto forense Christian Reiter. Doctor Reiter, este es el informe de una autopsia de 1741. ¿Era tan extraño el análisis post-mortem de una princesa del siglo XVIII? Sí, era muy extraño porque en aquella época a los aristócratas no se les practicaba la autopsia. Además, la minuta pagada no se corresponde con el trabajo realizado. O la minuta fue tan alta por el grave riesgo que se corría, por ejemplo, de una infección, o fue para comprar el silencio. Lo que falta en el informe es la causa de la muerte. Sin embargo, de lo descrito, podemos sacar conclusiones sobre la enfermedad de la princesa. Tenía un tumor en la parte izquierda de la pelvis, que desembocó en una metástasis de la pleura y el plexo solar. La autopsia y los archivos del castillo dibujan un retrato dramático de los últimos días de Eleonor. Desde agosto de 1740, un año antes de su muerte, debió sufrir un deterioro acelerado. Los tumores de los pulmones la dejaban sin respiración. Sentía opresión en el pecho y tenía mucho dolor. Se decía que fumar tabaco aliviaba, pero en realidad no le ayudaba nada. Padecía unos cólicos agudos y dolor en la parte inferior del cuerpo. Le dolían las extremidades, perdía peso y apetito.
Los que están con ella veían que se consumía, como si el cuerpo perdiese sangre de día en día. Basándonos en la autopsia, desde la perspectiva actual podemos decir que esa mujer murió de cáncer. Pero si no se incluyó la causa de la muerte, ¿cuál fue el propósito de la autopsia? Es posible que uno de los médicos de la princesa, que había estado involucrado en la epidemia de los vampiros, creyese que la causa de la enfermedad fuese una infección vampírica. Los médicos siempre diagnostican lo que tienen en la cabeza. Sabemos por las cartas que Eleonor solía recurrir al doctor Franz von Hersthoff. Viena, 30 de abril. Por un correo llegado esta mañana, he sabido que Su Alteza, la princesa Krumau, está indispuesta. Por lo cual tomaré medidas inmediatas para que visite a Su Alteza el médico personal del emperador, el doctor Hersthoff. Hersthoff era el médico personal del emperador Carlos VI. También dirigió numerosas comisiones de investigación sobre los vampiros. El doctor Hersthoff, al igual que muchos médicos de la época, estaba convencido de que el vampirismo era contagioso. El estado de Eleonor encaja en la pauta de la epidemia de vampirismo. Cuerpo consumido, anemia, desorientación mental. Si los médicos creían que Eleonor se estaba convirtiendo en un vampiro, es posible que esa misteriosa e inmediata autopsia no fuese en realidad una autopsia. Podría haber sido una operación, un ritual realizado para impedir que el vampiro volviese de entre los muertos. Si había sospechas de que la princesa sufría vampirismo, la autopsia pudo haberse hecho con el fin de neutralizar a un vampiro. De hacer en la autopsia lo mismo que se habría hecho en la ejecución de un vampiro. Habría sido impensable someter a una princesa a un empalamiento brutal, incluso para neutralizarla como vampiro. Con una autopsia científica se lograba lo mismo con más dignidad. En todas las autopsias se extrae y se abre el corazón, que causa el mismo efecto que empalarlo. Si los médicos estaban tan alarmados, imagínense el pánico de los habitantes de Český Krumlov en los días previos a la muerte de Eleonor. Que un aristócrata pudiese contagiarse de vampirismo significaba que había otro vampiro en los alrededores, uno muy poderoso, capaz de infectar a una princesa. Se cierra el castillo. Se colocan guardias para vigilar el edificio día y noche. En toda la región se tiene una sensación de temor e indefensión, producto de la ignorancia, a medida que crece la obsesión con los vampiros. En todas partes hay hogueras con cuerpos de posibles vampiros. En Palacio, la enfermedad de la princesa se hace cada vez más amenazante. Se pasa las noches en vela, con el corazón acelerado y poco aliento. Está inquieta y sufre ataques de pánico. ¿Acaso se sentía perseguida por los vampiros? ¿Temía convertirse en uno de ellos? Si esta princesa de Bohemia fue la inspiración para el conde Drácula, un vampiro real, la verdadera historia tendría que comenzar con su muerte. Tradicionalmente se enterraba a los Frakzenberg en el mausoleo familiar de la iglesia de Santa Agustina de Viena. Aquí se enterró el marido de Eleonor. El padre Albin Scheuch, archivero, se encarga de los libros de defunciones.
Sostenga las crónicas del monasterio un momento mientras echo un vistazo en el libro de defunciones. Esta es la lista completa de los aquí enterrados. Hay 14 nombres. Es sorprendente que se mencione a Eleonor Amalie Magdalene, miembro de la familia Fraksenberg, aunque no esté enterrada aquí. Se dice que fue enterrada en Bohemia en cumplimiento de su voluntad. Hay un indicio muy interesante en las crónicas del monasterio, porque no es habitual que se mencionen estas cosas en las crónicas. Pero el archivero de la época dedica media página a la muerte de Eleonor Fraksenberg, fallecida el 5 de mayo, y cuyo cuerpo, según su voluntad, fue trasladado a Bohemia la misma noche para recibir sepultura. En el testamento consta el traslado del cadáver de Viena a Krumlov. Se redactó unos días antes de su muerte, y es discutible que el documento refleje su deseo personal. Segundo. Bien abandone este mundo en Viena, bien en otro lugar. Mi cuerpo será trasladado a Krumlov, donde recibirá sepultura en la iglesia de San Nepomuk, rodeado de gente pobre, sin pompas ni solemnidades. Se escribirá el siguiente epitafio en mi tumba. Aquí yace la pobre pecadora Eleonor. Rezad por ella. ¿Por qué se lleva a toda prisa el cadáver de una princesa a cientos de kilómetros de su cripta familiar a una provincia remota? ¿Era el temor de que se convirtiese en un vampiro en el mismo centro de Viena y se extendiese la infección por la capital? Los muertos viajan deprisa, dice el romance Lenore de Burger. Los muertos viajan deprisa es el epitafio de la misteriosa tumba del invitado de Drácula. Cuando aparece por primera vez Drácula en la novela, alguien susurra: los muertos viajan deprisa. La difunta princesa Eleonor también viajó deprisa, desde Viena, donde falleció, hasta Český Krumlov, donde fue enterrada. El entierro en Krumlov tampoco siguió las pautas de la alta aristocracia. Se celebraron cientos de misas en todo el país por Eleonor. Su funeral se celebró en la capilla de San Jorge, en el castillo. Al entierro no asistió ni un solo miembro de la aristocracia o el alto clero. La primera fila permaneció vacía. Estaba reservada para el hijo de Eleonor, pero no se presentó. El entierro en sí se celebró el 10 de mayo en la iglesia de San Vitus de Krumlov. Se enterró a Eleonor de noche. A las 8 salió del castillo el cortejo fúnebre hacia la iglesia. Lo componían las gentes de Krumlov, numerosos monjes y monjas con velas y antorchas. En el testamento, Eleonor había expresado el deseo de que participasen los pobres de Krumlov en su entierro. Los documentos históricos nos dicen que esta es la última morada de Eleonor von Fraksenberg. Fue enterrada en la capilla lateral de la iglesia. Sin embargo, no hay rastro de su tumba. El sacerdote ha autorizado a levantar la moqueta. Llevaban décadas sin hacerlo. En el suelo aparece una tumba. Debajo de la calavera y los huesos se lee la fecha de su muerte. 5 de mayo del año 1741. En la tumba no hay referencias a su título aristocrático, al apellido familiar, ni aparece el escudo de armas. Solo la misteriosa inscripción de «Pobre pecadora». En esta tumba hay algo misterioso. Sabemos que los demás miembros de la familia Fraksenberg están enterrados en la cripta familiar de Viena. Eleonor es la única que fue enterrada aquí.
Existe una antigua leyenda sobre los vampiros titulada De Masticatione Mortuorum.